Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes. Pues muchas gracias, mucho gusto, bienvenidos a la sesión general del Instituto Nacional de Perinatología. El día de hoy la sesión tratará de la dieta mexicana como una intervención para la salud, cómo detectar riesgos en la práctica clínica, y estaremos a cargo de la sesión la doctora Ameyali Rodríguez Cano, investigadora en ciencias médicas, y una servidora, Otilia Perichard Pereira, también investigadora en ciencias médicas. Ambas trabajamos en la coordinación de nutrición y bioprogramación aquí en el instituto. En primer lugar, voy a presentar yo lo que sería o por qué podríamos pensar en tener una alimentación saludable de acuerdo a los usos y costumbres en la población mexicana, y posteriormente le daré la palabra a Ameyali, quien presentará ya aspectos prácticos para profesionales de la salud, cómo detectar estos riesgos y áreas de oportunidad en el área clínica para mejorar la alimentación. Ahí está. Ok, primero reconocer que estamos viviendo nos afecta, digamos, una doble carga de problemas de mala nutrición en México, una alta prevalencia de obesidad en todos los grupos de edad. Tenemos 15% en escolares, 16% en adolescentes, 41% en mujeres adultas, 36% en hombres. Pero aparte tenemos una alta prevalencia de deficiencias nutrimentales, ¿no? El grupo con más anemia es 16% en mujeres adultas, pero tenemos casi 35% o más mujeres con deficiencia en edad reproductiva, con deficiencia de vitamina D, hierro o bajas concentraciones de vitamina B12, serían las 3 deficiencias más prevalentes, y tenemos entonces esta combinación de obesidad o sobrepeso, deficiencias y además pues mala alimentación. Entonces me di a la tarea de hacer un FODA de la alimentación mexicana y voy a presentar resumido fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Dentro de las fortalezas que tenemos en la alimentación mexicana, pues son la milpa. La milpa, para quien no sepa, es un sistema agroalimentario que sincroniza aspectos de la salud humana y aspectos de la salud ambiental. La milpa es un policultivo de maíz, frijol, calabaza que interactúa y resulta en interacciones agroecológicas, favoreciendo tanto la fertilidad del suelo como la resiliencia climática. O sea, el maíz aporta soporte estructural, el frijol fija nitrógeno y mejora la fertilidad, la calabaza reduce la erosión, conserva humedad, el chile mantiene biodiversidad funcional. Entonces van promoviendo o potenciando el crecimiento de otras especies y potencia también la biodiversidad. En el eje nutricional, pues también está basado en la combinación de alimentos saludables. Simplemente la combinación maíz-frijol nos da una proteína completa, que seguramente han oído, ¿no? Que dicen, si quieres completar para la carne, maíz-frijol nos da una proteína completa. Y pues también todos estos alimentos muchos son altos en fibra, pueden contener buenas cantidades de polifenoles, vitaminas y minerales. Entonces, una de las principales fortalezas es que esta alimentación tradicional pues está basada en plantas. Tenemos muchísimas plantas de todo tipo cercanas, digamos, locales, frutas de temporada, verduras de temporada, con una enorme biodiversidad en nuestro país. Luego, nuestra cultura gastronómica, pues que tiene una identidad cultural fuerte.
Todavía, aunque estamos muy influenciados y con muchísimos aspectos de áreas de oportunidad en nuestro ambiente alimentario, todavía se cocina en casa, todavía compartimos socialmente esta parte de la alimentación y todavía mantenemos aspectos de la dieta tradicional mexicana. También tenemos técnicas culinarias saludables, como son la nixtamalización, el uso de múltiples salsas con verduras y chiles, el uso de múltiples hierbas y especies, que aparte varían a lo largo del país, muy distintos los guisos, ¿no?, con verduras, la cocción lenta. Debilidades, pues lo que estamos consumiendo actualmente, ¿no? La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ha reportado los grupos de alimentos que frecuentemente son consumidos en la población mexicana y están divididos por grupos de edad. Pero ustedes pueden ver cómo ni la mitad de la población consume habitualmente frutas. A ver si esto es señalador, sí, acá está. Bueno, pero no agarra bien. Verduras, ni el 25% de niños preescolares, escolares y adolescentes consume verduras habitualmente. Aproximadamente llega casi a la mitad en adultos. Bajísimo consumo de leguminosas. Y lo que más consumimos de los grupos recomendables, pues es carne, ¿no? En cuanto al consumo habitual de alimentos no recomendables, pues vean el primer lugar, las bebidas azucaradas o endulzadas, que están en todos los grupos de edad más de 80%. Lo consumen de manera habitual. Botanas, dulces, postres, galletitas, todo esto, pues sí, casi también llega a 60%. Cereales dulces. Y las carnes procesadas, que aunque se verían hasta la derecha, que es poquito la proporción, comparen carnes procesadas contra leguminosas, ¿no? Esto es altísimo ese consumo. Entonces, pues sí tenemos debilidades que solucionar. Obviamente, los productos ultraprocesados. Esto es lo que está consumiendo mucho la población. Está documentado y medido. 30% de la energía que consumimos proviene de este tipo de productos, que tienen mucha energía, muchos azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio, y que tristemente pues no van a aportar fibra, ni tampoco vitaminas ni minerales. Esto es un reporte de Lancet. Para quien le interesa el tema, se publicó una serie de Lancet el año pasado de productos ultraprocesados, en donde detectan el consumo a lo largo de los años en muchos países. Nosotros estamos aquí en el verde oscuro. Y cómo hay una tendencia mundial a que ha aumentado el consumo en estos productos. El consumo excesivo de estos productos o el consumo alto de estos productos se asocia, y eso está documentado y reportado, a comer más rápido, a tener más hambre y a tener menos saciedad, lo cual pues impacta de diferentes formas. En esta misma serie, en uno de los artículos, se hizo un metaanálisis con 104 estudios observacionales para ver el efecto en la incidencia de ciertas enfermedades o de mortalidad por ciertas enfermedades. Donde está el círculo verde son las enfermedades de la derecha o la mortalidad, y pueden ver que todas estas aumentó el riesgo significativamente la exposición alta a este tipo de productos contra la exposición baja. Recordemos, no son ensayos clínicos, son estudios observacionales. Pocos ensayos clínicos se han hecho con ultraprocesados, pero es clarísima la relación, principalmente enfermedad de Crohn, obesidad abdominal, dislipidemia, diabetes tipo 2, depresión, enfermedad renal crónica. Azúcares añadidos y bebidas azucaradas, ya hablé que es de lo que más consume la población. Somos de los principales consumidores de refresco en México, y este es un metaanálisis recientemente publicado con 14 ensayos clínicos y que evaluaron qué pasaba con la sustitución de bebidas azucaradas con bebidas que tenían edulcorantes no calóricos. Entonces, en primer lugar, vieron que hay un efecto modesto positivo a corto plazo al intercambiar por bebidas con un edulcorante artificial. Pero después, en este mismo reporte, lo que hicieron fue hacer una revisión de 20 revisiones sistemáticas de estudios de cohorte para ver el efecto tanto de bebidas azucaradas como de bebidas endulzadas artificialmente sobre diferentes aspectos. Y ustedes pueden ver aquí claramente cómo aumenta el riesgo de mortalidad, no solo las bebidas azucaradas, que serían las flechas naranjas, sino las bebidas endulzadas artificialmente.
Aumentó el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular y aumentaron el riesgo de diabetes tipo 2. Entonces, esto es de la Asociación Coreana de Diabetes y la Sociedad de Nutrición de Corea, y no se recomienda el consumo habitual a largo plazo de bebidas azucaradas y tampoco de bebidas endulzadas artificialmente. Los azúcares es un tema importante en niños. Aquí está en las rayas rojas, ustedes pueden ver el límite que la OMS señala para azúcares añadidos o libres, es decir, los que nosotros añadimos a alimentos o la industria añade a los productos. Ahí podemos ver cómo estamos en 12.5% los niños y en 11.8% de la energía los adolescentes de estos azúcares añadidos que podríamos no consumir cero. O sea, ese límite de la OMS es el límite, pero no es una recomendación. No queremos consumir azúcares añadidos. Las bebidas azucaradas representan el 50% del consumo total de azúcar y el casi 10% del consumo total de azúcares añadidos. Y al evaluar el tercero contra la referencia, tenemos que los azúcares totales no se asocian a mayor riesgo de sobrepeso o obesidad, pero los azúcares añadidos sí, y que por eso la OMS establece justo este límite, porque ya se venía estudiando, ¿no? En niños mexicanos es eso. Otra debilidad, las carnes procesadas, se lo señalé en las primeras diapositivas, ¿no? La OMS lo establece claramente, que su consumo es carcinogénico. Está como un carcinógeno del grupo 1. En el Global Disease Burden Project atribuyen más de 34,000 muertes, son atribuidas por cáncer, atribuidas a carnes procesadas y por otras causas más muertes. Y esto pues se asocia a sustancias que se tienen que hacer para que haya salado, curado o ahumado, es decir, para que tengan las características que tiene cualquiera de estos productos, pues van a tener que tener estas sustancias. Entonces, estas sustancias pues son las que sí se han visto relacionadas con cáncer y pues el sodio, todos tienen exceso de sodio. Debilidades, pues nuestro estilo de vida, ¿no? Ya cada vez vemos menos lo de la izquierda, ¿no? Comprar fresco, local, preparar, compartir la preparación, planear, sentarnos a comer con otros, ¿no? Y vemos más lo de la derecha, con prisas, donde me toque comer, si es con la pantalla, pues la pantalla, solos, en el coche, con la computadora. Todo esto pues son debilidades. ¿Qué oportunidades tenemos? Tenemos oportunidad que hay bastante evidencia que habla de patrones de alimentación saludables sobre el riesgo, disminución de riesgo de enfermedades. Las dos más estudiadas, me atrevería yo a decir, son la dieta DASH y el patrón tipo mediterráneo. Estas dos se parecen mucho, son patrones muy basados en plantas, altos en frutas, verduras, leguminosas, granos, con grasas saludables, que incluyen pescados, mariscos, moderan tal vez huevo, pescado, aves, y limita carnes rojas y procesadas, principalmente la tipo mediterránea. Y lo que la mediterránea se enfoca muchísimo más es que sean esta forma de comer con alimentos locales frescos mínimamente procesados y que la alimentación tiene un aspecto social. Es decir, en su preparación, en el consumo, el cómo comparto, en darme el tiempo de disfrute de los alimentos. Eso tiene que ver con un patrón de dieta mediterránea. Y a mí me han dicho incluso médicos, no, pero aquí no estamos en Grecia. ¿No? Pues sí, no estamos en Grecia, pero todos estos componentes que son característicos de estos patrones saludables, perfectamente bien los tenemos en alimentos de la dieta tradicional mexicana. Okay. Aquí presento un cuadro de los componentes, lo que está en negritas en la tercera columna, son los componentes bioactivos que vienen de un patrón saludable, o sea, lo que se ha demostrado en la DASH mediterránea y dietas saludables, y podría ser en la tradicional mexicana, que me van a dar efectos en salud. Y podemos ver que frutas, verduras, granos, leguminosas, pescados, lácteos, grasas saludables, todos esos vamos a tener los propios alimentos de la dieta tradicional mexicana. ¿Qué queremos con este tipo de dietas? Y está demostrado, tienen un efecto importante sobre saciedad, un efecto antiinflamatorio, o por lo menos que modulan la inflamación, un efecto antioxidante, bajos picos de glucemia y bajos picos de insulina, postprandial principalmente, que van a preservar la masa muscular o ayudar a mantener masa muscular, salud intestinal, microbiota diversa y equilibrada. Estos mecanismos o resultados, pues
son los mecanismos de múltiples enfermedades. O sea, sabemos que inflamación, estrés oxidativo, picos de glucosa y de insulina, ya sabemos que ahí está muscularidad, salud de la microbiota o equilibrio en la microbiota, ahí está todo lo que nos interesa en las enfermedades. Dieta tipo mediterránea del lado izquierdo, dieta tipo DASH del lado derecho, metaanálisis, que han mostrado que mayor adherencia se asocian, por un lado, la mediterránea, con menos mortalidad en general, enfermedad cardiovascular, coronario, infarto al miocardio, incidencia de cáncer, enfermedad neurodegenerativa, diabetes. Con evidencia robusta, porque estos son 12 millones de personas, o sea, 13 metaanálisis observacionales y 16 metaanálisis de ensayos clínicos. O sea, está clarísimo. Y en cuanto a la DASH, menor riesgo de enfermedad cardiovascular, de infarto, de enfermedad coronaria y de riesgo de diabetes. Este es metaanálisis de 15 cortes. Y cuando vemos el efecto cardiometabólico, ustedes nada más vean ahí, el de la izquierda, 57 ensayos clínicos que evalúan dieta mediterránea en ensayos clínicos sobre el peso, IMC, cintura, grasa, aspectos del síndrome metabólico, grasa hepática, proteína C reactiva. Y en la de dieta DASH son 4 metaanálisis de 31 ensayos clínicos que también ven presión arterial, colesterol, hemoglobina, insulina, peso corporal. La dieta DASH fue diseñada para reducir presión arterial, entonces es una de las principales que impacta la hipertensión. Amenazas. Entonces tenemos que hay fortalezas, ¿no? ¿Cuáles serían las amenazas? Pues hay inseguridad alimentaria. Desgraciadamente, no toda la población tiene acceso a alimentos saludables de manera habitual, ni tampoco de agua, que es la de la izquierda. 16% de la población tiene inseguridad en cuanto al consumo de agua potable y 22% a nivel global de inseguridad alimentaria. Emergencia ambiental. Tenemos un sistema alimentario actual que no va a ser sostenible, ¿no? O sea, genera 30% de emisiones globales de gas efecto invernadero, 70% usa del agua dulce, ocupa 40% de la superficie terrestre y es el motor principal que causa la pérdida de biodiversidad. Y hay una paradoja, porque sí hay una sobreproducción calórica, azúcares y carnes, pero hay una mala distribución de estos alimentos, además de menor calidad nutrimental. En 2050 seremos 10,000 millones de personas y hay mayor presión, obviamente, sobre el sistema alimentario. Amenazas, el entorno. Y aquí es muy importante qué es lo que queremos intentar como profesionales de la salud. Tenemos que voltear a ver el entorno. No podemos seguir pensando que el individuo decide lo que come. El entorno, ahí hay 5 puntos importantes. La disponibilidad. Tenemos acceso 24/7 a todo tipo de productos y muy altos en energía. Tenemos estrategias de precio que pensamos que nos conviene, ¿no? Por $1 más, llévate el jumbo de palomitas y el refil de refresco. Ah, no, pues sí, estoy ganando algo. Pues no queremos por $1 más. Marketing, colores, figuras, dónde ponen los alimentos para los niños, en qué sección. O sea, todo está perfectamente estructurado para que haya esta preferencia. También la parte de nutrición. Ahorita hay muchísima mercadotecnia. Keto, todo es keto. Proteínas, todo trae proteínas. Las declaraciones de salud o los health claims, estos superfoods, ¿no? Ahora queremos azaí que viene de lejísimos, ¿no? Y pulverizado, cuando tenemos en frente de nosotros ciruelas, o otro que tenga muchos bioflavonoides. Hay mucha desinformación, desgraciadamente en nutrición, pues todo mundo es experto. Y otras amenazas del ambiente es los productos que se nos ofrecen. El tamaño de la porción es uno de ellos. Nosotros llegamos a un lugar fuera a comer y no decidimos qué porción nos van a servir. Y el tamaño ha aumentado conforme han pasado los años. Eso está documentado y demostrado. Pero nosotros no podemos hacer nada y generalmente pues, nos adaptamos. La hiperpalatabilidad. Estos alimentos suelen ser pues ricos. Tienen azúcar, tienen grasa, tienen sal, tienen el crujiente perfecto. Entonces nuestro cerebro los quiere. No va a competir un durazno con una dona glaseada. No compite a nivel cerebral. Y es que no hay alimentos en la naturaleza que sean altos en grasa y altos en azúcar a la vez. Ustedes busquen, nada más sería la miel alta en azúcar, aguacate alta en grasa, pero no las dos. Y entonces están creando estos productos que pues son como bomba.
Ingredientes ocultos. Tampoco nosotros decidimos ese pan de caja que voy a comprar, qué ingredientes le ponen. Y han cambiado, también se ha documentado que han cambiado. Vean, 20 ingredientes, un pan de caja, que tendría que ser harina, agua, sal y levadura, y ya. Y la reformulación, desgraciadamente ahora con las políticas del etiquetado frontal de advertencia, etcétera, pues las empresas de alimentos pues están reformulando productos para que tenga menos azúcar, para que tenga menos grasa saturada, pero le están metiendo cosas que no conocemos, aditivos que preocuparían también sus efectos en salud. ¿Cuál sería entonces la propuesta? Pues la buena noticia es que tenemos una guía alimentaria mexicana que es saludable y sostenible, o sea, promueve una alimentación saludable y sostenible, está basada en evidencia científica, está alineada con una propuesta Eat Lancet, que es esta alimentación ambiental, ¿no? o para el cambio climático, y se basa en 10 recomendaciones. Si no la conocen profesionales de la salud, necesitamos ir a verla. Vienen 10 recomendaciones puntuales, clarísimas, que resumen la mejor evidencia en cuanto a alimentación saludable. Y del entorno que me promueve de enfermedad a la decisión personal, ¿cómo intervengo o cómo cambio? Pues necesitamos recomendaciones claras y sustentadas. Necesitamos políticas públicas, que ya se está haciendo mucho esfuerzo. México es líder, por ejemplo, en etiquetado frontal, en lineamientos para la venta de alimentos en escuelas, en varias cosas. Pero aparte, en lo que el ambiente cambia o no cambia, pues nosotros como profesionales de la salud necesitamos tomar en cuenta que los pacientes están insertados en este entorno y que la alimentación es parte de todas las enfermedades que estamos viendo en el consultorio. Entonces necesitamos más educación y difusión, más herramientas prácticas para que tomen mejores decisiones los pacientes, y necesitaríamos un modelo preventivo contra un curativo, es decir, diseñar programas de estilo de vida saludables, tener clínicas para cambiar conductas del estilo de vida, el apoyo a la producción y distribución de alimentos y más regulación. Entonces, no se trata de responsabilizar al individuo, ya dijimos que está más allá de nuestras decisiones, pero queremos fortalecer su capacidad de decisión en un entorno que no promueve salud. Entonces, esto va a hablar a Meyali con más calma de estrategias, pero queremos la mitad de lo que comemos que sean frutas, verduras, queremos leguminosas, que son las cosas que nos faltan, ya lo mostré al principio. ¿Cuáles serían dos áreas de interés? Las frutas y las verduras, la mitad de lo que comes, y las leguminosas meter, y grasas saludables. Entonces, estrategias sencillas, prácticas, aumentar verduras, o sea, es decir, agregar verduras a todo. Esa es una cosa que podemos enfatizar, y ser creativos para ver cómo podemos lograr que los pacientes, e incluso nosotros, agreguemos verduras a todo. Aumentar leguminosas, el plato de frijol, a todo mundo le gusta, ¿no? El sopecito, las lentejas, garbanzo, habas. Aumentar granos. Tenemos el maíz, que es mínimamente refinado, entonces aprovecharnos del maíz, regresar al tlacoyo, regresar al sope, no sumergido en aceite, pero regresar. Totopos, horneados, tostada, granos, esquite, etcétera. Otros granos o tubérculos poco refinados, la papa, el camote, la granola que tenga tal vez avena, semillas, el amaranto. Reducir ultraprocesados sí o sí, ya presenté bastante evidencia, pero no tanto los sellos, ¿no? Todo tiene sellos, es lo que contestan los pacientes. O uno mismo dice, no, pues ya para qué le digo, todo tiene sellos. Bueno, mejor leer ingredientes. ¿Pero dónde están los ingredientes? Pues donde no se ven. A mí me cuesta trabajo encontrar los ingredientes, pues nadie de aquí ha leído los ingredientes. Entonces, ir a buscar los ingredientes que no conozco, que no venden en la tiendita, que no puedo usar en mi cocina, esos son los que no quiero. Maltodextrina, ¿lo voy a usar en una receta? No. Ácido cítrico, pues tampoco. Lecitina de soya, no menos. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Porque si yo leo ingredientes, estos son 4 yogurts griegos puestos juntos en el supermercado, y tenemos que el único que no es ultraprocesado es el último. Y entonces dices, pero entonces va a salir un poquito más caro. Pues tal vez sí, pero estoy comiendo lo que es, leche con cultivos lácticos. Ok, el pan no se salva ninguno, ¿no? De caja, empacado. Entonces van a volver tal vez al bolillo, volver a la chapata y cambiar la mentalidad, porque tenemos que, como la situación de que el tlacoyo no es saludable, o el sope y la fritanga, bueno, no lo hagamos fritanga, pero el sándwich pues no es 2 ultraprocesados.
carne procesada y pan de caja. Mejor una chapata con pollo o un tlacoyo. Cambiar mentalidad, los menús infantiles no tendrían por qué existir, ¿no? Nos están llevando a problemas en las fiestas infantiles, en los restaurantes. Reducir el consumo de bebidas azucaradas, ya lo dije claramente que es uno de los puntos de debilidad máximos. Y no solo pensar en refrescos, los frappuccinos, cafés fríos, té helados, electrolits, que pues tienen una carga alta de azúcar. Queremos regresar a lo fresco, local y mínimamente procesado, pero comer rico, dentro de nuestra cultura, atractivo. Entonces, finalmente, pues coexiste en nuestra población una doble carga de mala nutrición. El entorno alimentario actual favorece dietas de baja calidad y favorece la enfermedad, promueve enfermedad. Las fortalezas claras de la dieta mexicana es la milpa, los alimentos tradicionales saludables, nuestra diversidad vegetal y la evidencia científica que hay clara de que ese tipo de alimentos tiene evidencia sobre salud. Contamos además con una muy buena guía alimentaria. ¿Cuáles son los retos? Fortalecer las políticas públicas. Tenemos el conocimiento, los alimentos, las guías. Ahora, ¿cómo se traduce eso a decisiones clínicas? Requerimos programas intensivos en cambios en estilo de vida y necesitamos formar equipos multidisciplinarios. Ser creativos. Si esperamos que nos pongan el equipo ahí, ya todos trabajando juntos, no nos lo van a poner. En el sistema de salud no caben ese tipo de equipos bien firmes. Necesitamos crear interacciones nuevas, diferentes, para que sí podamos trabajar en conjunto. Muchas gracias por su atención. Le doy la palabra a la doctora Meyali Rodríguez. Hola, buenas tardes. Bueno, pues después de esta magnífica introducción sobre esta relevancia de la alimentación y de todas las oportunidades que tenemos en México, pues me gustaría compartirles justo algunas herramientas que todos podemos utilizar en la práctica clínica para animarnos, ¿no? Si nuestras habilidades no son demasiadas y no son profundas en esta parte de evaluación de la dieta de las mujeres, ¿cómo podemos sí hacer como algún tamizaje rápido, ¿no? A través de estas diferentes estrategias que les voy a presentar, y entonces ahora sí poder individualizar un poquito más y poder establecer probablemente con una acción, ¿no? Importante, un cambio en un paciente. Creo que eso puede ser algo valioso. Bueno, y primero justo, ¿no? Ahorita aterrizarnos, ahorita Oti dio mucha información sobre muchas cuestiones de dieta y asociaciones en salud, pero ahorita los quiero aterrizar, ¿no? Los quiero regresar a cuál es el objetivo de evaluar la dieta en alguien, de preguntar qué come, y justo quiero aterrizarlos en esto, ¿no? Que es que sí podamos no nada más conocer por conocer y ver que, es que muy mal con mi dedito, ¿no? Que siempre tenemos los profesionales de la salud sacar el dedito para decir, esto está muy mal. Y sino más bien tener esta mentalidad de identificar justo cuáles son estas áreas de cambio, cuáles son estos factores de riesgo que sí estamos visualizando, que saltan como estos focos rojos, y crearlo probablemente, ¿no? Identificarlo para hacer una acción, para tener una estrategia accionable en un paciente, que eso es lo realmente importante. Y justo así, ¿no? Solo así, a través de esta base, sería entonces lo importante para poder establecer una intervención, una consejería individualizada y adaptada al individuo. Así que bueno, ¿cómo podemos hacer una evaluación más sencilla en la dieta? Les voy a presentar estas 5 formas, ¿no? Y cada quien podrá utilizar alguna o incluso tener como una variedad, ¿no? De estrategias que justo se basa en lo que platicó Oti, en planes de alimentación o patrones de alimentación saludable, en el plato del bien comer, en productos ultraprocesados, identificar fuentes de micronutrientes o incluso a través de estos semáforos que también funcionan bastante bien. ¿Y cuál podemos utilizar? Pues todas dependen de diferentes factores. Una de cuáles son los objetivos o las necesidades de la persona que tenemos enfrente, e incluso también, ¿no? Regresar a nosotros y ver cuáles son estas habilidades que tenemos nosotros como profesionales de la salud en la clínica para entonces desmenuzar un poquito mejor pues esta evaluación de dieta. Vamos a empezar primero con estos patrones de alimentación de los cuales ya habló Oti, ¿no? Y que dijimos que son estos patrones que se caracterizan por ser justos, altos en frutas, verduras, leguminosas, basados en plantas, como son toda esta primaria línea que está aquí, y también, claro, que promueve el consumo moderado de algunas proteínas más saludables, como el pescado, mariscos, pollo, huevo.
y es poco frecuente en estas carnes rojas, evita embutidos y azúcares concentrados. Y si vamos ese pasito más allá, como bien lo mencionó, incluso, ¿no?, ir a lo local y a lo fresco, a lo poco procesado. Y en la salud femenina, incluso en embarazo, también tenemos evidencia de cómo entonces estos patrones de alimentación se asocian a cuestiones más positivas metabólicamente, ¿no?, que se pueden asociar incluso a menor riesgo de preeclampsia, prematurez, ¿no?, e incluso adiposidad neonatal. Y justo como decía, este patrón DASH y mediterráneo que se ha asociado a menor riesgo de diabetes gestacional e incluso en otros metaanálisis a menor riesgo de parto pretérmino. Y entonces, pues justo no tenemos que estar como en una idea de lo que es la dieta lejana a lo que hay en nuestro país, sino la dieta de la milpa justo aterriza muy bien todas estas características de un patrón saludable, ¿no? Y por el contrario, todos estos alimentos característicos, ¿no?, de un patrón de alimentación poco saludable, que también se asocian, pues por el contrario, a mayor riesgo de diabetes gestacional y mayor riesgo también de parto pretérmino. Me voy un poco rápido porque esto ya lo comentamos. Así que más bien lo que quiero es aterrizar. ¿Cómo podríamos hacer esa evaluación de un patrón saludable, ¿no?, en la clínica y teniendo a esta paciente enfrente? Este es más o menos, bueno, este es el reporte del consumo de una paciente. Y justo lo que queremos es evaluar entonces patrones saludables. Para recordar, ¿no?, tenemos que buscar que en esta alimentación de este día sea alto en frutas, verduras, leguminosas, granos, aceites, aguacate, que tenga un buen consumo de estas proteínas, ¿no? Así que, bueno, si lo empezamos a buscar, pues bueno, tenemos desayuno, almuerzo, que más o menos se ve por ahí. Empezamos a encontrar probablemente tortillas como granos enteros, ¿no?, que lo podemos considerar, tiene una naranja, repite tortillas. Y como ven, pues no es lo más abundante. Si buscamos estos otros, ¿no?, si se caracteriza por estos otros alimentos que son un patrón menos saludable de alimentación, pues probablemente también encontramos un poco más de circulitos, ¿no?, un poco más de tinta en este lado del patrón, con un cereal alto en grasa, alto en azúcar, carne, bueno, de cerdo, o agua con azúcar, que repite también, ¿no?, entre algunas otras preparaciones. Así que, por lo menos aquí ya tenemos una oportunidad, ¿no?, donde identificamos que, pues sí, cómo podemos, por lo menos en esta paciente, si lo pasamos a una cosa accionable, cómo podemos aumentar el consumo de frutas o de verduras, ¿no?, o esta proteína más saludable. O sea, tenemos ya 3 acciones que podemos identificar al evaluar y al mirar con estos lentes de un patrón más saludable de alimentación. Si pasamos a la evaluación de productos ultraprocesados, también Oti, ¿no?, ya nos dijo toda esta imagen que nos encontramos, ¿no?, que a veces cuando queremos, claro, hacer un cambio en alimentación, nos encontramos con esta, como yendo contracorriente, porque claro que es lo más disponible, ¿no?, y es lo más accesible a veces para muchos de nosotros. Y este es un indicador adecuado de dieta, y lo que queremos evaluar son justo, ¿no?, el procesamiento, más que estos alimentos que a lo mejor, como ven aquí, esta imagen creo que representa muy bien de esos alimentos mínimamente procesados, que son los que deben ser más abundantes, contra algunos que mínimamente procesados, con algunos de mínimo procesamiento, contra algunos que sí son los que comentaba Oti, ¿no?, los ingredientes que no podemos pronunciar, que no son comunes en la cocina, ¿no?, esos son el grupo que queremos identificar. Y como bien decía, no solo porque desequilibran estas cuestiones en la dieta, ¿no?, que es de alta densidad energética, sodio, lípidos, grasa trans, y con una baja densidad de micronutrientes, fibra, proteína, sino a través de también todos los aditivos, todos los agregados y la formación de nuevas sustancias que durante ese procesamiento se producen. Entonces ahí sí, ¿no?, tiene que ver con esta asociación y todo lo que comentó sobre el riesgo a la salud, ¿no?, creando como este impacto metabólico, ¿no?, e incluso hormonal. Y de hecho, también aterrizándolo a salud un poco más femenina y durante el embarazo también tenemos un poco de evidencia de cómo esto pudiera afectar el embarazo con alteraciones en el perfil glucémico, en la ganancia de peso, ¿no?, y pudiera afectar incluso también, como decíamos, a los neonatos, y aunque hay poca evidencia, incluso durante la lactancia pudiera ser uno de los factores que afecta. Bueno, y aquí otra evidencia de que también pudiera aumentar este riesgo de abortos.
De hecho, nosotros tenemos un reporte, ¿no?, de una corte de mujeres embarazadas, en donde evaluamos este consumo de alimentos ultraprocesados, y en esta corte de obeso, que se llama así por sus siglas, encontramos que estas mujeres consumen justo casi como la media nacional reportada. El 28% de la energía proviene de estos productos ultraprocesados, que también se asocian a una calidad inadecuada de dieta. El mayor consumo de ellos, pues como ven, menos fibra, menos omegas, y esto además se asoció con algunas cuestiones más asociadas a estrés oxidativo durante el embarazo. Y bueno, para que también ya sé que es más fácil identificar estos alimentos, pero bueno, que los tengan en mente y podamos aterrizarlos justo en este mismo caso. Y entonces, si tenemos otra vez todos estos alimentos que consume y estamos buscando estos productos ultraprocesados, que los tenemos bastante claros, creo yo, todos en nuestra cabeza, pues ahí, exacto, podemos, ahí ya levantaron la mano de que ya identificaron algunos. Entonces, claro, podemos encontrar que a lo mejor esta paciente tiene 2 por lo menos en el día. Yo diría que a lo mejor con ella, ¿no?, este enfoque a lo mejor podría ser, claro, una estrategia accionable para ella, pero a lo mejor tiene otros puntos y otras evaluaciones que podemos priorizar, porque a lo mejor no sería como la mayor estrategia, o a lo mejor sí, depende de la paciente y de qué tan dispuesta esté a cambiar algunas cosas, podría ser esta o no la estrategia a decidir con ella. La tercera forma de evaluar es entonces a través del plato del bien comer. Esto también lo conocemos, ¿no? Es este plato saludable y sostenible, y en donde, entonces, como bien lo dijo Oti, la mayor parte entonces de mi plato de cada comida debería ser de este color verde de frutas y verduras, y se los voy a poner aquí como las palomitas verdes, para poder hacer esa evaluación, ¿no?, un poco más práctica. También de cereales y granos enteros, de tubérculos, con estas palomitas moradas. También, ¿no?, venir un buen aporte de productos de origen animal y leguminosas, que tenemos estas palomitas acá, grasas y aceites saludables, e incluso agua que pone en el centro. Así que teniendo como este plato, ¿no?, de las mujeres, pues eso, otra vez podemos preguntar entonces cuál fue su desayuno. Simplemente con evaluar una comida y a tener una cuestión accionable para ellas, puede ser un cambio importante, ¿no?, en el transcurso clínico de esa paciente. Así que si tenemos eso en cuenta y evaluamos, por ejemplo, un desayuno, aquí les presento huevo con espinaca, un tlacoyo con frijoles y nopal asado. Y si lo evaluamos respecto al plato, pues entonces encontramos que tiene varias palomitas verdes, tiene un buen consumo y es bastante abundante en frutas y verduras a través de espinacas, los nopales asados e incluso lo que tiene hasta arriba el tlacoyo. Fuentes de origen animal, tiene huevo y tiene frijoles, así que también podemos ver que tiene estas palomitas, ¿no?, que las va juntando. En el tlacoyo puede tener estos granos enteros. Si este huevo se prepara con alguna grasa saludable, también puede ser entonces que tenga esta palomita y además lo acompaña con agua. Así pudiera verse, ¿no?, un desayuno que corresponde como a este patrón muy saludable de acuerdo al plato del bien comer. Y otro ejemplo, aterrizándolo, por ejemplo, en una cena, pues otra vez tenemos una ensalada de nopales, ¿no?, que correspondería como a estas palomitas verdes, que es más abundante, una tinga de pollo, que también corresponde con estos productos de origen animal, e incluso tortillas o tostada. Otra vez podemos encontrar estas palomitas. Si lo acompaña con aguacate, tiene esta parte de grasa saludable y agua, que también entonces pudiera complementar con ese plato del bien comer. Vamos de nuevo a aterrizarlo al caso de esta paciente. Y si lo vemos por comida, aquí tenemos estas palomitas, ¿no?, para identificar cómo es entonces su desayuno respecto al plato del bien comer. Entonces, ella del desayuno tiene cereal con leche, ¿no?, que son hojuelas azucaradas, y leche deslactosada, leche entera deslactosada. Así que por lo menos aquí vemos, ¿no?, pues su desayuno no tiene ninguna palomita de este grupo verde, no tiene como esta mitad. Después tiene, bueno, leche, que pudiera entonces tener esta palomita del grupo rojo de los productos de origen animal. Claro que tiene este cereal, ¿no?, aunque es otra cuestión que estamos buscando de ultraprocesados. En este caso, pues bueno, cumpliría por lo menos con cereales, y no tiene alguna grasa saludable o agua, ¿no? Entonces aquí otra vez tenemos puntos accionables para esta paciente, para esta comida, y con eso promover un buen cambio. En el almuerzo, como ella lo refiere acá, pasa algo parecido, ¿no? Tiene carne de cerdo en salsa verde, que acompaña con 2 tortillas, agua de Jamaica con azúcar, y entonces vemos que, pues bueno, por lo menos le podremos dar una palomita de la salsa verde. Claro que tiene aquí carne de cerdo para las palomitas roja-naranja, y bueno, tiene 2 tortillas que también tiene aquí las palomitas naranjas, y le falta como esta agua, como por lo menos más natural.
o incluso una grasa saludable. Y otra vez, aquí detectamos otros puntos, ¿no?, en donde pudiéramos hacer o traducirlos a acciones para esta paciente. Lo mismo con la comida, en donde, como ven, es un patrón bastante común, ¿no? Como vemos, cómo pudiéramos entonces aumentar este grupo verde en esta paciente, en donde sí, bueno, la proteína o los productos de origen animal están básicamente por ahí presentes, aunque pudiéramos hacer modificaciones. En este caso tiene muchas palomitas del grupo morado, o estas de los cereales, ¿no? Porque aquí tiene espagueti, tiene papas fritas, tiene tortillas en una misma comida, y otra vez, ¿no?, esta hidratación más adecuada o estas grasas saludables que también vemos como esta área de oportunidad. Son muchas acciones a través de solo esta evaluación. Y bueno, incluso la cena, que se la salta. Bueno, y esta cuarta, creo que es de evaluación, es a través de un semáforo, en donde quiero presentarles ahorita se los voy a desglosar un poco, pero este semáforo también surgió justo de este grupo de nutrición clínica en donde estamos, ¿no?, Oti y yo, hace algunos años, y se ha ido también modificando e incluso pudiera adaptarse a diferentes poblaciones. Este que les presento es adaptado al embarazo, probablemente algunos de ustedes en algunos departamentos ya los conocen, se ha aplicado en adolescencia. Y bueno, tiene esta base justo de todo lo que también habló Oti, por ejemplo, de consumo de frutas y verduras, que sea abundante, ¿no? Y buscamos algunas recomendaciones, por ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que dice que deben de ser por lo menos, ¿no?, de algo saludable, 5 raciones de frutas y verduras en un día. Así que, pues bueno, así establecimos este semáforo verde, que si tiene este mínimo de alimentación, pues bueno, podría estar en verde, entre 2 y 5 raciones, menos de 5 raciones, entonces sería un semáforo amarillo, y menos de 2 raciones la colocaría en rojo. Y así tenemos de diferentes grupos de alimentos, ¿no? Y bueno, eso también tenemos evidencia de cómo las frutas, verduras, ¿no?, son parte de este patrón saludable, pero solitas pueden ser, como grupo, digamos, de alimentos, se asocian a cuestiones más saludables como prevención de preeclampsia o de aborto. Leguminosas también puede ser otra pregunta. Y de hecho, como lo ven, es algo fácil de aplicar, ya que está la pregunta específica. ¿Consumes habitualmente alguno de los siguientes alimentos? Frijoles, lentejas, garbanzos, habas, soya, alubias, alverjones, y cuántos días de la semana. Y entonces podremos ver dónde se coloca esa paciente, si es un color verde, amarillo o rojo. Diferentes grupos de alimentos, tenemos lácteos, que también se ha asociado a este riesgo de aborto, por ejemplo, o el consumo de lácteos durante el embarazo a mayor peso y longitud al nacer. Así que bueno, este es otro de los puntos que podríamos identificar, ¿no?, y poner en semáforo. El consumo de pescado, que también se ha asociado, ¿no?, sobre todo de pescados grasosos durante el embarazo, a menor riesgo de cuestiones perinatales adversas, y entonces podemos definirlo con esta pregunta que está específica aquí. Entonces podemos identificar en dónde se encuentra esta paciente e ir avanzando. Podemos incluso semaforizar este consumo de ultraprocesados, ¿no?, en donde definimos el verde de menos de una vez a la semana, entre 1 y 5 días de la semana sería amarillo, y más de 5 días de la semana, que es prácticamente diario, sería un color rojo. Bebidas azucaradas, como bien lo comentó Oti, es una gran área de oportunidad de identificarlas en los pacientes e ir pasando poco a poco con una acción, ¿no?, de un semáforo probablemente rojo, amarillo, y entonces lograr el verde. Y para las pacientes también es algo más motivante, ¿no?, y algo más objetivo, en donde pueden ir entonces identificando cómo va su mejoría. Esto se puede ampliar tanto, ¿no?, como cada población lo requiera, con otras conductas como el consumo de agua, los tiempos de comida, por ejemplo, el consumo de algún multivitamínico, que sería parte importante durante el embarazo, cuestiones también de otras conductas de estilo de vida como sedentarismo o actividad física, sueño, e incluso la ganancia de peso, que también puede ser parte de ese semáforo, ¿no?, en donde se reflejan muchos de estos cambios. Así se ve, ¿no?, este formato que tenemos aquí para el instituto, con muchas conductas que identificamos. Así que si lo aterrizamos a un caso, otra vez, ¿no?, aquí vemos con algunas de las conductas, tenemos aquí hasta abajo el consumo de una paciente también, y entonces tenemos tortillas, el guisado, que en este caso es guisado de puerco en salsa verde, nopales, tiene arroz y una fruta, por ejemplo, ¿no? También, entonces, si lo empezamos a semaforizar, tiene ahí la comida, la cena, tiene los horarios, por ejemplo. Y entonces, bueno, si vemos acá, tiene bastante abundante, por lo menos en un día, tiene nopales, tiene frutas, aquí tiene más verduras en el guisado, así que si los contamos, por lo menos son aquí 6 raciones que tiene, lo cual la colocaría en un semáforo verde.
Si avanzamos y vemos el consumo de leguminosas, por ahí tiene aquí frijoles o lentejas, lo cual por lo menos tiene aquí, ¿no? Si esto es habitual, pues bueno, pudiéramos considerar que lo consume varias veces a la semana, 4 de 7 que ella reportó, así que también sería un semáforo verde. El consumo de lácteos, por ejemplo, en este caso no vemos, ¿no?, que la colocaría en un semáforo rojo. Y tampoco vemos consumo de pescados, lo cual también sería rojo. Otra vez, tenemos por lo menos ya de aquí 2 acciones que podríamos promover para mejorar este patrón de alimentación en esta mujer, ¿no? Bueno, consumo de ultraprocesados, que tampoco es algo importante, ¿no?, pero de bebidas azucaradas, por lo menos ahí tenemos un punto de nuevo de acción para trabajar con ella. Y el último, que es muy sencillo también de utilizar, esta evaluación también rápida que podemos hacer durante la consulta, es evaluar solo las fuentes de esos micronutrientes que consideramos importantes para las pacientes, ¿no? Por ejemplo, fuentes de hierro, ¿no? Tenemos una lista de fuentes de hierro, principalmente de productos de origen animal, aunque algunas hojas verdes que también podemos encontrar o leguminosas. Si pensamos en esta población de embarazo, por ejemplo, ácido fólico, hojas verdes de nuevo queremos ver, ¿no? Aunque bueno, básicamente verduras, frutas, es bastante amplio el aporte, o algunas fuentes de calcio. Entonces eso lo podemos tener muy sencillo, ¿no?, en unas post-its que nos vayan guiando, y lo mismo, si lo aterrizamos entonces más prácticamente a buscar dónde están esas fuentes, como ven, pues bueno, entonces, claro, de folatos, bueno, tenemos aquí tortillas, naranja, tortillas, nos gustaría probablemente ver más hojas verdes. Fuentes de hierro, pues bueno, tenía aquí la pechuga de pollo, la carne de cerdo, ¿no? A lo mejor nos gustaría verlo en una comida más. Y de calcio, pues también son bajas estas fuentes de calcio, tiene 3/4 de taza de leche, lo cual, pues bueno, otra vez, ya tenemos estas acciones, ¿no?, a través de identificar las fuentes de micronutrientes que nos interesan en estas pacientes. Y bueno, pues nada más para concluir, ¿no?, recordar que justo la alimentación es uno de los componentes importantes en el cuidado, no solo de un embarazo, sino en las diferentes etapas de una mujer o incluso de cualquiera de nosotros, adultos, niños y en todas las etapas de la vida, ¿no? Y la verdad es que cualquier profesional podría realizar justo una evaluación rápida para identificar estos puntos accionables y poder entonces individualizar un poquito más esa recomendación, ¿no? No nada más de coma mejor, coma más esto, sino en dónde, en el desayuno, qué cosa queremos hacer específicamente de esa paciente, ¿no? Escoger estas evaluaciones dependiendo de a quién tengo enfrente, qué grupo y qué factores de riesgo probablemente clínicos además tiene, y ir desarrollando probablemente también habilidades yo como clínico, ¿no?, para, no porque no sepa hacerlo, entonces lo omito, sino entonces también empezar a pensar distinto, ¿no?, a tener una estructura distinta en donde la alimentación también tome esa importancia, y entonces empezar a hacer un poco de evaluación de la alimentación, que definitivamente tiene que ser la base para esa intervención más individualizada, ¿no?, y que sea como mucho más exitosa. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias. Creo que hay unas preguntas. Para la doctora Perichart, desde la UNEP Teapa, Tabasco, ¿considera usted que el etiquetado actual de alimentos envasados y procesados en México está funcionando? Pues yo considero que sí, que es uno de los diferentes factores importantes. No es algo que yo considere nada más, ¿no? En esta serie de Lancet del 2025 se detecta ese etiquetado como una política a copiar. En Chile tienen el mismo y se está intentando que otros países se sumen a esa iniciativa, pero es solo un factor. Faltarían todavía pues muchas otras políticas. Doctora Perichart, ¿cuál sería la ventaja o desventaja para ambas dietas? Sustituir salmón por sardina, carne por arroz y frijol. Pues es que no importa con qué alimento lo consumas, el punto es que el contenido de omega 3, por ejemplo, de sardina es muy alto. Entonces va a ser, el punto aquí es positivo. Estos efectos benéficos que se han demostrado con Mediterránea y con DASH, también va a ser positivo con los alimentos tradicionales mexicanos. Estimada doctora, ¿existe alguna estadística sobre las asociaciones en pro de la lactancia y las más confiables para solicitar y recomendar? Eso ahorita los contestamos en breve. ¿Cómo combatir la mala información que es difundida en redes sociales por personas que no son especialistas de salud y se difunde a un gran nivel, que generalmente tiene un enfoque de marketing, de opiniones individuales como cetogénica o mitos nutricionales, pero por su gran convencimiento logran hacer creer a las personas que es lo correcto? ¿Tú quieres? ¿No? ¿Yo? Bueno, creo que regulación, o sea, falta mucha regulación en términos de información, pero está difícil también
cómo lo van a regular. Creo que debería haber regulación de lo que un profesional puede decir, quién puede decir qué, pero pues eso estamos en pañales, no creo que sea pronto. Existe un plan de educación para las personas que no son del área, para poder entender a leer y entender los sellos, asimismo sepan leer la información nutrimental para que puedan elegir mejor su dieta, un plan de educación. No, yo creo que leyendo como también el documento que acompaña, ¿no? El documento oficial de los sellos, creo que puede, y es bastante fácil de entenderlo, ¿no? O sea, al final es el consumo excesivo de azúcares o de sodio o de grasa saturada, pero como decíamos, al final eso puede ser algo sencillo, sí que requiere, yo creo que de entrenamiento para cada uno de los pacientes, si lo vamos a ocupar. Entonces sí, decir, ¿no? A lo mejor esto es una de las visiones, una de las formas, y educar a los pacientes, pero otra vez, ¿no? Regresar a que es solo una de las formas de evaluar la dieta, pero que es bastante sencilla también, creo yo. Otra, Ameyali, ¿existe alguna diferencia de aportar el orden de estos nutrientes, nutrimentos en el desayuno, comida y cena? El orden de aportar, o sea, en orden, ciertos nutrimentos en el desayuno, comida y cena. No, definitivamente creo que o sea, las comidas, ¿no? Y por ejemplo, con el plato del bien comer, si utilizamos esa estrategia, creo que son todos los grupos de alimentos que vienen en ese plato, ¿no? Leguminosas y productos de origen animal, los cereales, las grasas, agua y obviamente frutas, verduras, todos deberían estar presentes. Bueno, algún orden específico, a lo mejor para cuestiones de saciedad o cuestiones de glucemia, a lo mejor hay algunas recomendaciones específicas, pero en general para una alimentación saludable todos deberían estar presentes. El orden no hace mucha diferencia en ese sentido. Para algunos aspectos como saciedad o ciertas cosas, no es tanto nutrimentalmente hablando, pero grupos de alimentos sí se han propuesto iniciar proteína y verduras y dejar la densidad energética alta al final de las comidas, por ejemplo, para promover saciedad en algunas cosas, pero no tanto como el orden de los nutrientes. Aquí preguntan, ¿el formato que maneja el instituto se podrá compartir? Es una buena herramienta para ver esas oportunidades donde mejorar la alimentación de las y los pacientes. No sé si alguna vez ya lo publicamos en un lugar, pero creo que estamos por reportar algo de lo que hemos hecho con este tipo de semáforos, entonces ahí lo vamos obviamente a incluir. Obviamente se adapta, no es un instrumento específico, como dijo Ameyali, lo adaptamos a menopausia, a adolescencia con embarazo, solo a embarazo, a adulto. Entonces como que depende del área, las necesidades de la persona en cuestión. No está validado como tal, está construido con la base de la evidencia científica, no es que esté como validado a que mide calcio o omega 3 o no, o sea, está como que en general de un patrón saludable, pero vamos a buscar la manera para poder tener tal vez que se difunda, sí. Y creo que sería todo. Si no hay ningún comentario más, muchas gracias a la doctora Ameyali y muchas gracias por su asistencia.